En Periodista Digital continuamos el ciclo de entrevistas a destacados periodistas. Hoy contamos con la presencia de don Luis Vicente Muñoz, que podríamos llamarle el rostro visible de Busnes Televisión. Muchas gracias por haber venido. Encantado de estar aquí en Periodista Digital. Bueno, la verdad es que traer a un periodista económico en estos momentos, en la situación que tiene la economía, en este ciclo teníamos que incluirlo. Usted acaba de escribir ayer en Twitter: qué cansancio escuchar a los políticos hacer frasecitas tras el debate presupuestario. A que estoy recogiendo la impresión de muchas personas y de los periodistas los primeros, porque un día tras otro, viendo a quién se le ocurre la última cosa ingeniosa, es muy cansado porque la realidad es muy terrible como para estar haciendo frasecitas. Es mi opinión personal y creo que la de mucha gente. Sí, que a veces parece más que un debate de cuál es la fórmula mejor, un concurso de ocurrencias, a ver qué tiene la... Sí, porque en realidad debería discutirse de lo que se trata. En este caso eran los presupuestos generales del Estado, de lo que espera ingresar el Estado de nuestro dinero y en qué se lo va a gastar, y ver si el escenario que plantean es creíble o no es creíble, porque el problema que hay ahora es que el gobierno ha planteado un supuesto para el presupuesto del año 2013 que nadie se cree. Están ahí todas las previsiones, no hay ni una que se acerque siquiera a la optimista del gobierno. Pues ya da un poco de vértigo el juicio. En este ciclo nos gusta hacer un poco el repaso a la trayectoria periodística de los profesionales, que es un poco lo que nos permite conocer también con ello la historia de los medios de comunicación de este país. Y en su caso llama la atención, porque hemos leído por ahí en internet, espero que no esté equivocado, que ya durante los estudios producía usted programas radiofónicos, y no en emisoras cualquiera, en emisoras generalistas, y ya con 26 años estaba al frente de una emisora en Ávila. Eso sí que es una carrera precoz, si me permite. Bueno, eso es no tener dinero para pagarse los estudios, proceder de una familia humilde, como es mi caso, y tener que buscarse la vida. Había dos maneras: trabajando en lo que apareciese o intentar ya adelantar la profesión que yo había elegido, que era la más bonita del mundo, que es el periodismo. Y como me gustaba especialmente la radio, pues busqué las maneras de entrar. En aquel año en el que yo estaba empezando a estudiar no había muchas opciones de trabajo en emisoras de radio, y la única vía de entrada que encontré fue la de ser productor de mis propios programas. Es decir, pensé en una idea, fui a venderla a clientes comerciales, conseguí venderla por poquito, pero lo suficiente como para llegar a una radio. En primer lugar fue la COPE, luego en la Radio Cadena Española, que luego fue Radio Nacional de España, y así empezar a hablar por la radio, a hacer el trabajo. Eso sí que es, digamos, el hombre que empieza, digamos, la ejecución por su cuenta, ¿no? Ahí... Sí. Luego tuve oportunidad de aprender el resto de las cosas, porque efectivamente ser director de una emisora de provincias, en este caso de Ávila, que es de donde yo soy natal, con yo creo que eran 26 años o algo menos, quizás 25 y poco, pues significa que tienes que barrer el local, organizar el equipo, pagar las facturas, hacer los cálculos, llevar la contabilidad y luego hacer los programas. Prácticamente todo, efectivamente. Antena 3 Radio era además la primera emisora netamente privada en España, FM. Estos días estaba aquí Miguel Ángel García Juez recordando un poco cómo había sido. Usted fue, digamos, su padre en Ávila y luego se trasladó a Madrid a unirse, digamos, al equipo central, creo, tengo entendido, ¿no? Sí, al equipo fundador, efectivamente. Yo me incorporé al equipo en el que estaba Miguel Ángel García Juez y otros grandísimos profesionales, pues como Antonio Herrero, como Consuelo Sánchez Vicente, dirigidos por Manolo Martín Ferrán. Estaba José María García en los deportes, Carlos Pumares con el cine. Bueno, aquello fue un dream team, ¿no? Como se dice ahora en el deporte. Era un equipo de ensueño y teníamos sobre nuestras mesas y nuestras manos la posibilidad de hacer periodismo por primera vez en libertad. Porque ser la primera emisora de radio completamente privada de España significa que todas las demás tenían participación todavía del Estado. Todavía había cierto control por las autoridades. Claro, que los consejos de administración estaría el porcentaje de acciones del Estado. Éramos los primeros que nos sentíamos verdaderamente libres. Además, en un lugar que era la FM, en la que no había programación con contenido, solo había música. Todos los demás estaban en AM. Efectivamente, estaba en onda media la radio. Y eso fue una experiencia, yo creo que de las más bonitas de mi vida, sin lugar a duda. Y hasta el punto que muchos años después de desaparecida Antena 3 de radio, muchas de las personas que hicimos aquel equipo, pues seguimos teniendo lazos de unión, nos juntamos y recordamos aquellos años y reflexionamos sobre el cambio que está viviendo el periodismo ahora. De aquella aventura de la que aquí en varias entrevistas hemos hablado, además hubo un intento interesante de hacer sinergias justo cuando empezaban a producirse, porque siendo la primera radio privada,
también fue la primera televisión privada. Bueno, el señor Martín Ferrand seguro que por unos segundos se adelantaron a Telecinco. Y también hubo algún intento con la prensa, porque el grupo Antena 3 primerísimo intentó reflotar el ya muy debilitado Diario Ya. Efectivamente. Entonces, eso sucedió, fue uno de los primeros intentos, yo creo, de hacer periodismo multimedia en España. Recuerdo que incluso los equipos de reporteros que enviábamos eran multidisciplinares, o sea, hacían la crónica para la televisión, informaban para la radio y hacían la crónica para el Diario Ya. Por ejemplo, los ecofines famosos del ministro de Economía y Finanzas de aquellos años, de Carlos Solchaga como ministro de Economía, de aquellas devaluaciones consecutivas, pues los hacíamos periodistas que los cubríamos para todos los medios, efectivamente. entonces el Ya estaba, creo, Manuel Marlaska era el que dirigía. Pues no recuerdo bien, pero Manuel Marlaska estaba en el equipo de periodistas, sí, efectivamente, aunque él llevaba los sucesos, especialmente. Y padre, entiendo, ¿no? El hijo... Sí, padre. ¿Y usted ya estaba, digamos, encandilado por el mundo económico o todavía estaba más general? Pues la verdad es que yo no estaba ni de lejos encandilado por el mundo económico. En realidad, como era uno de los más jóvenes en llegar a la redacción central de Antena 3, de Antena 3 Radio, fue una redacción muy adelantada a su tiempo porque especializó a los periodistas por áreas de contenidos. Y yo, como era el último en llegar, me quedó lo que nadie quería, que era la economía. O sea, que fue claro, por eso. Efectivamente, los más listos pues eligieron lo más divertido. Política o deportes. La política, que era divertidísima, hasta los sucesos, que estaba Manuel Marlaska, tribunales, eran momentos muy apasionantes para todo eso. Y la economía, pues me quedé con ello. Y gracias a Dios, porque descubrí que era una de las especializaciones económicas más bonitas, de más futuro, de mayor importancia para la audiencia, y a partir de ahí pues se generó, yo creo, que un periodismo económico en los medios audiovisuales que no existía, hasta que Antena 3 de radio lo especializó con su propio equipo profesional. Es importante esto de cuenta porque ahora está usted muy vinculado a la economía, porque se puede decir que es, no sé si decir el padre, o digamos si no el plural, uno de los padres del germen de lo que hoy es el Grupo Intereconomía, allá por el año 1994, digamos Radio Intereconomía. En qué momento, bueno, usted estuvo en Antena 3 hasta el final, porque es justo en el 94 sí, cuando se lo come, bueno, sí, se fusiona los postres. Hasta ser comprado por el Grupo Prisa. Incluso durante algunos meses sigo trabajando para el Grupo Prisa. Lo que pasa es que ahí no tengo ninguna queja, ¿no? Porque los responsables de aquella época, los profesionales, fueron más o menos impecables con todo el mundo en términos profesionales. Sí, el que el señor García Juez dijo más o menos lo mismo cuando habló de esa etapa. Sí, lo que pasa es que los que habíamos peleado en Antena 3 de radio, habíamos llevado a la radio al número 1 de audiencia en España, habíamos batido a la SER, habíamos salido a bolsa y habíamos convertido a Antena 3 de radio, esto a lo mejor mucha gente no se acuerda, pero en el valor más rentable de la bolsa española de aquel año. Y resulta que viene alguien y se la come, se la compra, pues nos dejó un poco fuera. Y el hecho de que sea la principal competencia siempre da un tono un poco... Sí, curioso. Cambiarse la camiseta por la del enemigo, sin que sea enemigo peyorativo, pues no estábamos, algunos no estábamos muy acordes con la nueva escena. ¿Y en qué momento aparece la idea de volver a empezar de cero? Si ya hemos dicho que Antena 3 había empezado de cero, un nuevo proyecto de cero y además con, imagino, menos postes y menos recursos y menos nada. Pues es que era un proyecto completamente loco. Efectivamente, yo me había quedado un poco fuera de juego en el cambio y hubo un empresario de aquel entonces, Jesús Gasulla, que me planteó directamente: ¿crees que se puede hacer una radio que da cada hora de los 35 del IBEX? Yo me quedé así un poco pensando, hacer una radio que dé cada hora los 35 del IBEX. Y le dije, bueno, pero tendrá que contar algo más, ¿no? Y me dijo, sí, ¿crees que se puede? Y yo, que estaba ahí un poco buscando mi futuro, digo, ¿por qué no? Voy a hacer un proyecto y vamos a ver si sale adelante. Esto fue junio del año 1994. Y durante todo ese verano trabajé con un equipo de 17 personas, en las que había aproximadamente un 30% de economistas y el resto eran periodistas, muy pocos seniors, la mayoría gente muy joven, con mucha vocación. Y en el mes de octubre pusimos en marcha las emisiones, alquilando una frecuencia en Madrid que era la de Inter, el grupo Intercontinental. Y así empezó Radio Intereconomía. Por lo que he podido escuchar, además, en el primer día de programa consiguieron saludos de mucha gente destacada. Estuvo Julián Lago, Carrascal, fue, digamos, una gran inauguración. Bueno, los colegas, los periodistas más conocidos del momento. Estaba Olga Biza, que estaba presentando los telediarios en Antena 3. O sea, la gente más brillante del momento nos apadrinó
con la cara rara de decir, pero ¿qué están haciendo? Una radio de economía. Solo de economía. Como... Si no hay ninguna en Europa, en el mundo apenas hay una, en Nueva York, ¿cómo se atreven a hacer aquí una cosa así? Era como la referencia era Bloomberg. Efectivamente, Bloomberg Radio en Nueva York. En Europa no existe ninguna, porque yo estuve buscando modelos que imitar. Y o sea, no que ni Latinoamérica, no encontré. En Latinoamérica había alguna radio, pero de contenido más bien de gestión de empresas, hablaban de negocios, pero hablar de mercados, de economía, macroeconomía, de eso no había. Y se lanzaron con el proyecto. ¿Era el director o el director del...? Director de Antena fue el cargo primero con el que lancé el proyecto. Se puede decir que era el jefe por debajo del empresario, ¿no? Sí, el jefe profesionalmente hablando. La verdad es que ahora que se habla tanto de bancos y se dice que los medios están poco menos que sometidos por los bancos y que no se atreven nada a criticar a los bancos, llama la atención, aunque sé que este tema quizás es más responsabilidad del empresario que del equipo profesional, que según tengo entendido, aquella radio Intereconomía se atrevió a criticar durísimamente a los bancos, hasta el punto de que hubo un banco que llegó a intentar por vía judicial que no se informara de él. Bueno, de hecho hubo... Y esto fue un hito en la historia judicial relativa al derecho a la información en España. Hubo un hito porque hubo un juzgado de instrucción de Madrid que dictó una medida cautelar, que era la de citar el nombre de ese banco, en su momento era el Central Hispano, en la información de Radio Intereconomía. Esto se debió no a nuestro trabajo informativo, sino a que el empresario entonces, el editor, quiso hacer opinión editorial, opinión del editor, y efectivamente hizo unos espacios que en la radio tampoco se habían hecho nunca, pues como un editorial de un periódico en el que la empresa opina sobre lo que quiere. Es el dueño del negocio y opina sobre lo que quiere. Bueno, pues él quiso hacer lo mismo en la radio. Y después de los informativos hacía unas pequeñas píldoras que se llamaron la píldora de la verdad, en las que era extremadamente duro y crítico con los bancos. Y sembraba pues sospechas, hacía preguntas. Y llegaba a preguntar, bueno, tenemos información que sugiere que este banco o esta entidad puede necesitar ser intervenida. Ahora fíjense cómo estamos con las cosas. Y claro, aquello en una época en la que no se hablaba nada de esto, pues enseguida tenía una repercusión inmediata. Y ese banco presentó demanda y hubo un juzgado de instrucción que dijo, cautelarmente no se puede citar a este banco sin la aprobación. Pero ahí hay dos lecturas y ninguna de las dos muy positivas, porque primera lectura, ya atención que los bancos tan supuestamente poderosos y estables, parece como que se aterraran por aquellas píldoras, y segundo, que la justicia pueda dictaminar, no sé muy bien en base a qué argumento, que no se puede hablar de un banco. Al final la justicia no tuvo tiempo de reflexionar sobre el propio comienzo del trámite, puesto que la demanda fue retirada cuando cambió la propiedad de Radio Intereconomía y se acabó este tipo de opinión editorial. Pero efectivamente ahí ocurrieron muchas cosas muy interesantes. No es que se aterrorizara, es que a pesar de que era una pequeña FM con muy poquita audiencia, con apenas 1 o 2 meses de vida, pues había personas que empezaron a retirar fondos de esa entidad. Es decir, sí empezó a hacer daño una información que se contaba, bueno, no, esto no era información, era una opinión pura, que se contaba así abiertamente. Y provocó hechos tan singulares en la historia de la radio, yo lo recordaré aquellos años pues con un poco de tristeza, pero también cuando pasa el tiempo casi con un poco de diversión, porque se dio la circunstancia que nosotros leíamos los 35 del IBEX. Y estaba entre ellos el banco en cuestión. Claro, estaba el banco entre los 35 del IBEX y cuando llegábamos a la cotización de esa entidad decíamos, y el banco que no podemos citar sube un 1% hasta los 6 euros con 3 céntimos. Y, en fin, ya más o menos le iba a preguntar cómo acaba aquella historia, ya más o menos me lo ha adelantado, porque es verdad que hubo un caso que también da pie, aunque bueno, es un tema más empresarial que afecta menos a los periodistas, pero existía la lectura de que como el grupo nuevo que compró la cadena era el presidente de Antena 3 Televisión y en Antena 3 Televisión estaba el banco en cuestión, sí. Pues daba pie a lecturas, no sé usted como periodista que estaba allí si hizo ese tipo de... Ahí yo no tuve demasiada información porque claro, eso fue un trabajo de despachos del presidente, el propietario de la compañía con el nuevo propietario, con el nuevo empresario. Pero a la luz de los hechos, efectivamente, aquello acabó resolviéndose por la vía del acuerdo económico. El empresario dejó la compañía, entraron nuevos accionistas y aquello empezó de nuevo. Aunque tampoco atravesó una etapa de mucha estabilidad hasta que no llegó Julio Ariza, Radio Intereconomía no empezó a ser lo que después ha sido, ¿no? La verdadera radioinformación económica. Para que no haya errores, el presidente de aquel banco era Musategui, ¿no? Sí, creo recordar que sí.
En este periodo, digamos, que podemos llamar la travesía del desierto de Radio Intereconomía, que hay poquísima información, porque claro, como la prensa, parece que, por cierto, la prensa dijo algo cuando pasó lo que hablábamos del banco, ¿hubo alguna solidaridad de asociación de la prensa? Hubo un silencio muy espeso de la prensa y de compañeros de profesión. Sí, cuando yo busco por hemerotecas me ha sorprendido ver mutismo total. Se hablaba casi más de las demandas contra tal periodista deportivo que contra los económicos. Efectivamente. De ahí se dijo muy poco, muy poco. Ni siquiera la Asociación de Periodistas de Información Económica, a la que nosotros pedimos respaldo legal profesional, ¿no? A los profesionales que estábamos, tuvo enormes dificultades ahí para actuar. Ahora la historia ya puede juzgar, ¿no? Ir juzgando llama la atención. Bueno, cuando llega, digamos, usted en ningún momento abandona el proyecto, porque ocurre, esto es, para poner fechas, creo que es marzo del 95. Sí que abandona el proyecto. Hubo un momento en el que cuando ya se consuma la demanda de este banco, el empresario insiste, quiere ir a más al enfrentamiento, y yo le digo como responsable, digo que eso no es sostenible. Es cierto que en un periódico los periodistas no suscriben las opiniones del editorialista, pero es que en la radio aquello parecía muy, muy mezclado, y yo recuerdo, dimití, me marché. Pero estuve fuera muy poco tiempo, porque justo después de marcharme, al día siguiente me llamó el mismo empresario para decir que él ya no era el propietario. O sea que sí que fue una dimisión muy... No sé si fue coincidente o tuvo algo que ver en que se precipitara la solución. Hombre, aunque es jugar a especular de que no estábamos allí, pero a lo mejor si la persona, digamos, que está coordinando el equipo de periodistas se va, pues se tambalea un poco el proyecto. Estatus. Pues no lo sé, quizás es que el proyecto no se sostenía en esas condiciones. Claro, es que en marzo del 1995 compra el Grupo Z, por ponerle nombre, el Radio Intereconomía, y en mayo se separa. Se escinde porque el propio Grupo Z estaba realizando una escisión de sus medios de comunicación. Lo que se produjo en aquella época fue la separación, ahora lo llamarían una startup, ¿no? de los medios que tenían algún contenido económico. Si no recuerdo mal, en aquel momento se separó un paquete que contenía la Gaceta de los Negocios, el semanario Dinero, Radio Intereconomía, que efectivamente acababa de comprarlo, Antonio Asensio, y una agencia de noticias. Y eso fue el germen de lo que sería el Grupo Negocio. Fue el nacimiento del Grupo Negocio. O sea, empezó a... Sí, cuyo presidente fue Carlos Emilio Rodríguez. Y usted era director de antena de Radio Intereconomía. Ahí, efectivamente, ahí en ese momento es en la transición entre negocios, entre Grupo Z y Grupo Negocios, yo vuelvo a estar en las responsabilidades de Radio Intereconomía, pero no en las máximas responsabilidades. Yo dejé de ser el máximo responsable en esa época. Lo que sí que fui es un profesional que estuve trabajando en el proyecto, buscando expansión, inventando programas, un poco de trabajo interno de back office. Y para un poco de orden hasta llegar a la situación, digamos, más controlada a partir de que empieza a existir el Grupo Intereconomía más parecido al que conocemos ahora. Sé que apareció por ahí José Cabero durante una etapa como director. José Cabero fue el último director del Grupo Negocios. Ajá. Cuando Julio Ariza compra Radio Intereconomía, pues si no recuerdo mal, lo despide. Pepe Cabero vuelve a Radio Nacional y al poco tiempo pues se lo vuelve a traer. Porque Pepe Cabero es un hombre pues de mucha valía profesional, ¿no? Y Ariza, creo que el señor Ariza empezó pasó de hacer un programa a ser el propietario de... Previamente lo que hizo Julio Ariza con algunas otras personas fue producir espacios de Radio Intereconomía, como producía espacios en otras emisoras de radio, con contenidos económicos. Él ya tenía experiencia en los medios de comunicación produciendo espacios de economía en Cataluña, sobre todo. Será su contacto. Sí, usted lo conoció entonces primero como compañero y luego como jefe. Sí, pero más bien como jefe, porque mientras era compañero no tuve un contacto directo con él. Yo fui fichado ya después por él, después de tomar el control de la compañía. ¿Y en qué momento de todos estos que estamos, de esta travesía del desierto que estamos hablando, irrumpe Capital, que es, digamos, el gran programa de los que usted ha llevado, el más conocido, supongo que podríamos decir que es Capital? Pues Capital es de Julio Ariza, es decir, cuando yo ya me involucro plenamente en convertir Radio Intereconomía en algo que tenga trayecto y después de dar tantas vueltas con los anteriores propietarios, el proyecto que yo le propongo a Julio Ariza es hacer este programa, Capital, que es en realidad el que da el empujón a Radio Intereconomía, ¿no? De tantos años y del que ha salido pues seguramente una buena parte del espíritu de lo que es todo el Grupo Intereconomía, ¿no? Que incluye las televisiones, que incluye otra radio, la forma de trabajar.
Ahí sí que hay una relación fuerte. Creo que tiene el premio Ondas por programa de innovación, Antena de Plata. Sí, ahí tenemos la suerte o la fortuna, ¿no?, de haber recibido los mejores premios de comunicación. Y en el grupo creo que es el único Ondas que tenemos de momento. Pero sí, es un programa ya de mucho trayecto, de mucha historia. Cuando estuvo hace aquí relativamente poco don Miguel Durán, contaba que él fue, digamos, uno de los colaboradores del nacimiento de ese grupo Intereconomía. Sí. Se podría decir que el gran padre indiscutible sería el señor Iza, pero ¿podríamos marcar algunos, digamos, copadres o corresponsales? En aquella año, habla del año 97, 98, porque la prensa, lo malo que tiene internet es que no sabes nunca cómo de fiable es. Sí. Citan ahí nombres y dicen, no, estaba ahí, pues que si el señor Masonero Romanos, que si el señor Tallada, y nunca sabes. Me imagino que el mayor porcentaje sería siempre el señor Iza, eso todo el mundo coincide. Sí. Yo creo que la fuerza, no se puede hablar de grupo Intereconomía como grupo, como algo más que una radio, sino como un proyecto de comunicación grande. Es algo inherente a Julio Ariza, no existe antes. Es el que consigue ponerlo en marcha. Por el lado empresarial, él ha llevado siempre la enorme fuerza, no solo la enorme mayoría, sino ha sido incluso el motor, pero el motor absoluto del proyecto. Ha habido mucha gente que efectivamente puede haber ayudado, puede haber estado al lado. Miguel Durán es una de esas personas. Yo recuerdo disfrutar de él como contertulio en los primeros momentos y ahora disfruto verle en otro aspecto también dentro del programa Capital como consultor legal, que es un abogado buenísimo y finísimo, Miguel Durán. Hay personas como Alejo Vidal Cuadras, que es un científico que la gente le conoce como político, pero claro, es un ingeniero nuclear de altísimo nivel, ¿no? Que tiene una formación científica extraordinaria, que también aportó ahí un respaldo intelectual fuerte, aunque por el lado profesional pues somos muchas de las personas que todavía estamos. Que es lo curioso de este proyecto, que ha mantenido durante muchísimos años la fidelidad de la gente al proyecto. Me llama la atención que una vez escuché decir, creo que no escuché a Antonio Miguel Carmona en nuestras discusiones del gato al agua, yo llevo aquí más tiempo que ninguno de vosotros. Pues sí, Antonio Miguel Carmona era contertulio mío también en Capital, junto con Eulogio López. Recuerdo una pelea histórica que ambos mantuvieron por la forma de calcular el déficit público que casi llegan a las manos. O sea que ya entonces ya había a veces... En realidad hemos sido pioneros de muchas cosas que luego han crecido, han sido independientes por sí mismas y eso es una gran satisfacción. Pues tenemos que hablar del el gran salto de Capital y de Intereconomía en general, que es el salto a la televisión. Año 2005, se puede decir que es cuando, de caras al mundo, aunque ustedes llevan prácticamente 10 años con el proyecto, nos enteramos el resto del mundo de que existe una cosa llamada Intereconomía, los que no seguíamos en información económica, y aparece Capital como, digamos, el primer programa de referencia. ¿Cómo fue enfrentarse a ese reto de ahora televisión? Pues fue un reto apasionante, difícil. Fue en aquel momento cuando Intereconomía hizo aquella cosa muy valiente por parte de su presidente, que es quedarse con la televisión fallida de Expansión. Bueno, o sea, que había habido un intento del periódico Expansión de... Era su televisión, era Expansión Televisión. O sea, Expansión se adelantó con la televisión económica. Pero aquello no salió adelante y nosotros nos quedamos con el canal. E hicimos un producto híbrido en el que había contenido político y había contenido que era el que sabíamos hacer, que era el económico. Y efectivamente Capital fue un programa que trasladamos a la televisión, una especie de triple salto mortal, sin experiencia televisiva, pero con muchas ganas. En radio hay un poco de libertad en aquello de que no te estén contemplando a todas horas. En su caso, no sé cuántas horas se hacía en Capital, pero... Pues eran 6 horas de programa. Pues, llevar un programa de 6 horas a la televisión pues es una especie de maratón. ¿Quién se atreve a hacer hoy programas de 6 horas más que estos que todos sabemos? Y aún así salió... los comienzos fueron... Sí, fueron satisfactorios. Si por satisfactorios entendemos que a partir de aquello pudimos seguir creciendo. El proyecto no solo fue fallido, sino que ha ido creciendo. En la época en la que España todavía iba bien, pues se ha convertido en un grupo extraordinario, en el que además de la televisión... pudo nacer otra pequeñita televisión dedicada a los negocios llamada Business Televisión. Pudimos comprar la Gaceta de los Negocios, incorporarlo como diario general, como la Gaceta. Pudimos comprar a la madre, que era Radio Intercontinental. O sea, hemos hecho muchas cosas. Eso que dices es interesante porque hablamos del grupo de negocio, parece que en un momento Intereconomía se separa del resto, pero luego todo ha vuelto a casa, por así decirlo, porque la Gaceta de los Negocios ha regresado, Radio Intercontinental era la madre, como usted dice, que ha vuelto. Luego es bastante interesante ahí el procedimiento de... Pero con cambio de papeles, porque la radio era la pequeña, era la diminuta del grupo, y de repente se convirtió en la que podía volver a sostener a todos.
Y nunca se ha arrepentido de... Yo que yo no ha habido ningún incidente, pero por si acaso le pregunto. Usted permite que la gente llame directamente a opinar, muchas veces con los analistas. Sí. Y eso tiene la parte arriesgada, sobre todo al estar, digamos, en el mismo grupo que la otra cadena, la generalista, que tiene una línea editorial muy clara, pues podría a lo mejor provocar incidentes, que alguien aprovechara para soltar 4 burradas contra... Sí. Pues ningún incidente, la verdad. Yo creo que puedo decirlo en primera persona y creo que ninguna de las personas que ha trabajado conmigo o que ha estado cerca puede decir lo contrario. Una vez que pruebas la libertad en el trabajo informativo no puedes renunciar a ella. Yo la probé en Antena 3 de radio y en Intereconomía me ha acompañado siempre. Libertad completa, y esa libertad se extiende no solo a la gente que trabaja contigo, sino a quien interviene y tú no conoces en tus programas. Las llamadas entran con transparencia absoluta y no ha habido ningún problema de gente que haya dicho cosas incorrectas o insultos, porque yo creo que la gente que sigue este canal no es gente maleducada, no es gente inculta, cuando habla sabe de qué habla, y ni las excepciones nos hemos encontrado. Eso es admirable. De verdad, ¿eh? Admirable. Más o menos ya lo hemos adelantado sin decirlo, lo que fue que Capital, que era, digamos, el programa referente de Intereconomía Televisión, en un momento pasa a ser, aquí lo que vamos a desdejarse, a crear su propia cadena en el 2010, de la que más o menos usted es su máximo responsable, y sin el más o menos, es el máximo responsable. ¿Cómo se enfrentó a ese reto de un nuevo cambio, por así decirlo, ahora cadena propia? Y ahí ya la situación económica ya empezaba en el 2010, ya no era la época de las vacas gordas. Efectivamente. Bueno, pues esa circunstancia fue posible gracias a que el Grupo Intereconomía había ido creciendo y consiguió algunas licencias locales de televisión. En realidad, la experiencia económica en televisión se ha hecho en formato pequeño, en emisiones en Madrid, en Valencia. No es una cadena nacional como es Intereconomía Televisión. Y nos ha servido para, primero, para responder a una pregunta. No sabíamos si éramos capaces de hacer una televisión completa de información económica que pudieras poner al lado de los gigantes globales tipo CNBC, tipo Bloomberg. Nosotros somos capaces de hacer eso y sostenerlo. Y bueno, la respuesta la deben tener nuestros telespectadores. Y la segunda parte es la crisis. ¿Es una cadena así puede sustentarse en unos momentos en un país que está como este? Pues la respuesta es difícilmente. En unas circunstancias normales, sí, seguro. Es decir, cuando España vuelva a remontar, seguro que esta cadena no es una cadena de economía española, sino que es una cadena de economía en español que se ve en muchos más lugares que en España. Pero ahora hay que ir al paso que nos marca la economía. En las últimas temporadas ha hecho bastantes programas nuevos. Me acuerdo uno, el de Regreso al Cole, que es bastante interesante. De vuelta a clase. Perdón, de un poco conocer un poco más a los responsables de digamos, las cabecillas de las grandes empresas de nuestro país. Sí, pues en 25 años de profesión yo creo que es, si no es mi programa favorito, casi, porque Capital se enfadaría, ¿no? por decir esto. Pero De vuelta a clase es el programa que siempre había querido hacer. Estaba muy cansado de ver en televisión cosas muy enfocadas en las que la verdad, la autenticidad o la sinceridad nunca aparece. En economía prácticamente nunca. Tú entrevistas a un líder y el líder está con su traje puesto y no se sale. Entonces tenía ganas de decir, mira, vamos al pasado, voy a sentarte en un pupitre delante de unos chavales que quieren aprender, que están buscando referentes, que quieren saber qué hay al otro lado, ¿no? de la mesa de un líder. Y vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de tu vida, de lo que te satisface, de lo que te pone, de lo que te lo hace pasar fatal, de lo que te disgusta, de lo que te cabrea, de cómo llegas a casa, de cuántas horas trabajas al día. Y ha sido una auténtica revelación ese programa. Porque yo creo que ha descubierto para mucha gente que los líderes son personas de carne y hueso, que se equivocan, que lo reconocen y que aprenden de sus errores y que son capaces de compartir conocimiento. A veces cuando están en su despacho se ponen en su papel y no comparten nada, simplemente actúan. No se salen del guión en ningún momento. Pero en ese escenario sí lo hacen, son personas humanas y luego se sienten muy bien, casi como después de una confesión, muy liberados. Las personas que han asistido a este programa después me han dicho cosas que en mi carrera profesional, en mi vida me había encontrado. O sea, que es un nuevo formato en el tema de entrevistas económicas, que lo que decíamos antes, no sé si alguien lo ha intentado en otro sitio, desde luego aquí en España no... Bueno, en televisión dicen que está todo inventado. Yo la verdad es que ahí sí tuve una inspiración o un modelo que sí seguí. Fue el Actors Studio.
El Actors Studio es un programa que mucha gente conocerá seguramente, muy antiguo ya, de la televisión norteamericana, que hace un conocido presentador en la escuela famosa de actores de Nueva York. Y ahí van los grandes actores. Y les sienta más o menos de la misma manera. Un pupitre y los chavales que están aprendiendo a ser actores. Y yo pensaba, ¿y esto con la gente que hace empresa no se puede hacer? Y es lo que he intentado. Pues antes de terminar, quería entrar en el terreno de lo que podríamos llamar las leyendas negras, que no sé si son verdades o no, sobre el periodismo económico. La primera leyenda sería, usted en todo el tiempo que ya ha dedicado al periodismo que podemos llamar económico, ¿qué considera que es peor? ¿La presión política, que es la que más se habla siempre, o la presión económica? Pues en España están muy unidas, aunque no lo parezca. Hay una relación, una vinculación muy fuerte entre lo político y lo económico. Lo económico, que es lo que yo conozco directamente, es bastante fuerte. Las empresas son muy sensibles, especialmente cuando cuentas alguna cosa que le afecta directamente a su imagen o a su negocio, e intentan de muchas maneras, casi siempre buenas maneras, limitar el impacto de la historia. Pero es que ellos están allí, nosotros estamos aquí, cada uno tenemos nuestra función y no hay muchas posibilidades de acuerdo, salvo encontrar la del tono, ¿no?, adecuado. Esto, usted ha vivido las fusiones de todos los grandes bancos, ha vivido quiebras, suspensiones de pagos, ofertas de compra, OPAs, sí. Y viendo la sensibilidad, antes mencionamos el caso aquel del banco, y esta era la otra leyenda negra, uno se imagina, y aparecerá esto, decir, esto por favor no lo cuentes, y la consecuencia, o si no, bueno, en su caso hay un empresario muy claro, pero podría haber dicho, si no, pues retiramos la publicidad. Esta publicidad, por ejemplo. Yo tengo la enorme fortuna de trabajar con un empresario que es Julio Ariza, que es un hombre que lleva la comunicación, la empresa informativa en la sangre, ¿no? Y en ese sentido, pues siempre ha dicho que la libertad de información es lo primero, que las noticias son lo primero. Siempre pide que se haga con rigor, y eso me parece estupendo. Y ese suele ser el otro problema, porque cuando tú tienes una buena historia y sabes que está dando en el clavo, vas a encontrarte con la presión para que no la cuentes, o no cuentes todos los detalles que sabes, y al mismo tiempo te van a impedir que confirmes el extremo de la historia. No te lo van a facilitar. Claro, que ya antes, ¿verdad? Claro, en la verificación ya vas a encontrarte... Exacto. Ahí es donde está el problema para un periodista de información económico. La casi imposibilidad de, cuando tratas de historias que estás destapando, de verificar el rigor de esa historia. Es que alguien podría decir que por intentar contrastarlo, les pones sobre aviso y cierran todos los conductos. También suceden. Yo tengo muchísimas experiencias en todos estos años. Yo recuerdo haber destapado la fusión de la antigua tabacalera con Altadis, de la que tanto se hablaría. Que tanto se habló después. Aquello fue una conmoción porque, claro, la gran contribución seguramente de Radio Intereconomía al periodismo español y a la sociedad española es que las noticias de España empezaban a trascender fuera de España. Ya cuando un periodista de una radio de aquí dice, oigan, es que esta empresa está hablando con una británica para hacer una fusión. Aquello que en España, pues a la gente le dejaba más o menos preguntándose ¿qué es esto?, aparecía en los medios británicos y en los medios alemanes y en los medios norteamericanos, y aquello sí que tenía impacto. Y eso es una de las cosas que hemos cambiado. Y si tuviera que pensar el momento más tenso, el mejor y el peor, aunque puede ser el mismo, porque a veces el mejor momento puede ser también el peor momento, el del periodismo económico, Intereconomía. Pues muy ligado a la historia de Intereconomía. Quizás fueron los primeros meses de Intereconomía, cuando el proyecto tuvo muy pocas posibilidades de sobrevivir por aquella deriva en la que entró, con las críticas editoriales, el sistema financiero enfrente del propio proyecto. Éramos una especie de enemigo público número uno. Sería la parte más difícil. ¿Y la que tiene usted mejor recuerdo? Pues el resto del trabajo. Tengo muy buen recuerdo de los últimos 15 años, en especial de las personas con las que he trabajado en este proyecto, las que a lo mejor son menos conocidas que el promotor, pero que han hecho del día a día que la Radio Intereconomía estuviese ahí, que fuese o que siga siendo la ayuda de muchas personas, pues para que no le estafen, para que no le engañen. A mí cuando me preguntan ¿y para qué sirve esa radio?, yo se lo digo a mi gente. Digo, pues tenemos que ayudar a la gente a que no le vendan una preferente o un pagaré sin saber qué riesgo tiene. Ojalá muchas personas pudieran habernos escuchado, y si hubiésemos evitado algún caso más, pues esa es la buena función social que habríamos hecho. Bueno, pues don Luis Vicente, yo le agradezco todo este rato que ha pasado. No sé si
tendría algún mensaje positivo de cara, volviendo a cómo hemos empezado hablando de los presupuestos, a la situación actual en la que todo es tan negativo, si se mete la palabra economía o cajas de ahorros, parece que la gente ya se lleva las manos a la cabeza. Pues sí que hay un mensaje positivo. Es el que te da la experiencia, la perspectiva. En Radio Intereconomía hemos estado ya con 2 gobiernos socialistas y con 2 gobiernos populares. Todo pasa. O sea, los políticos, los gobiernos, las crisis pasan. También pasan las épocas de bonanza, pero pasan los malos tiempos. La que nos toca es una crisis mucho más fuerte que de economía, es una crisis de valores, es una crisis de modelo de sociedad. Pero también va a pasar porque se ven indicios muy buenos de cambio y de conciencia en la sociedad. Yo creo que vamos a salir muy bien de esta crisis, con muchas heridas, pero mucho más fortalecidos. Pues así es verdad. Por pronto yo le agradezco este rato que ha pasado con Periodista Digital, don Luis Vicente. Encantado.